Al ver este video, algo dentro de ti va a silenciarse de una manera que nunca antes habías experimentado. Las voces, las dudas, el peso de las emociones, todo comenzará a disolverse mientras tu alma toma el control y el ego finalmente calla. No solo vas a entender qué es la paz interior, vas a sentirla formarse dentro de tu pecho, como si el propio universo respirara a través de ti. Este no es otro video sobre espiritualidad. Es un portal de reconexión donde experimentarás lo que Kabir llamó la muerte del ruido y el nacimiento de Dios dentro del hombre. Después de esto, nada en ti será igual, porque el silencio se convertirá en tu verdadera voz. Has creído toda tu vida que necesitas controlar tus pensamientos para tener paz. Pero, ¿y si te dijera que intentar controlar es precisamente lo que te aleja de la paz? Lo que llamas ego no es tu enemigo, es solo una voz asustada que aprendió a hablar más fuerte que tu alma. Mientras sigas luchando contra ella, seguirá ganando. El secreto no está en vencer al ego, sino en hacer que se quede en silencio. Y para eso necesitas recordar quién está escuchando. Escribe en los comentarios: yo no soy mi mente, soy el silencio que la escucha. El método de Kabir no te pide que medites durante horas, ni que repitas mantras complicados. Te pide solo una cosa: honestidad con tu propio corazón. Kabir decía que el alma es como una flauta vacía. Solo cuando el viento divino pasa a través de ella, surge la melodía. Pero si la flauta está llena de ruido, el sonido de Dios no puede entrar. Ese ruido es tu ego, las quejas, los miedos, las comparaciones, las culpas. Todo eso que crees ser. Silenciar el ego no es matarlo, es abrazarlo hasta que se disuelva. Es mirarlo con tanta ternura que se quede sin palabras. Cuando el ego siente que no necesita defenderse, se rinde y en ese instante escuchas el susurro de tu alma. Ese es el comienzo de la verdadera paz interior. Cierra los ojos por un momento. Imagina que tus pensamientos son pájaros volando en un cielo inmenso. Algunos son oscuros, otros luminosos. Algunos vuelan en círculos, otros se estrellan contra el suelo. Pero el cielo nunca se mueve. Ese cielo eres tú. Tus pensamientos no pueden tocarte si recuerdas que tú eres el espacio que los contiene. La paz llega cuando dejas de perseguir los pájaros y simplemente descansas en el cielo. Kabir enseñaba que el ego habla con miedo, pero el alma susurra con amor. El problema es que el ruido del miedo es fuerte, y el amor solo se oye cuando todo dentro de ti se detiene. No necesitas entenderlo con la mente, solo sentirlo. Cuando algo dentro de ti se calme, aunque sea por un segundo, quédate ahí. Ese lugar es tu hogar. Cada vez que el ego te empuje a reaccionar, pregúntate: ¿quién en mí está siendo empujado? Esa pregunta es un rayo de conciencia. En ese instante, el ego pierde su poder, porque el observador despierta. Kabir decía: el pez está sediento, pero nada en el agua. Tú también buscas fuera lo que siempre ha estado dentro. No hay nada que alcanzar. Solo tienes que dejar de resistir lo que ya eres. La mente ama los problemas porque se siente viva resolviéndolos. Pero el alma no busca soluciones, busca presencia. El silencio no es la ausencia de pensamientos, sino la presencia de algo más profundo que ellos. No necesitas forzar el silencio, necesitas dejar de interferir con él. El silencio ya está ahí, esperando que termines de intentar. Cada vez que sientas ansiedad o confusión, no luches, solo observa. La mente se alimenta de tu resistencia. Si la miras sin oponerte, se debilita. Kabir decía que el fuego no puede quemar al fuego, solo el agua de la conciencia lo apaga. Tu atención amorosa es esa agua. No es represión, es comprensión. Cuando practiques esto, al principio parecerá que nada cambia, pero dentro de ti algo empieza a girar lentamente, como una llave que abre una puerta olvidada. Esa puerta lleva a una habitación silenciosa donde el tiempo no existe. Allí el alma reposa y todo lo demás se disuelve. No es un lugar físico, es un estado de ser. Y cada vez que eliges observar en vez de reaccionar, das un paso hacia esa habitación sagrada. No necesitas escapar del ego, necesitas iluminarlo. Y la luz no lucha contra la oscuridad, simplemente brilla. Así es como el alma silencia al ego, no lo ataca, lo abraza hasta que se transforma en claridad. Esa es la alquimia interior de Kabir, convertir el ruido en música, la mente en testigo, el yo pequeño en espacio infinito. Muchos piensan que el ego debe morir, pero Kabir decía: no lo mates, enséñale a cantar. Cuando el ego se rinde al alma, se convierte en su sirviente. Entonces, tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo comienzan a trabajar en armonía. Todo lo que antes era lucha se vuelve danza. Y en esa danza, descubres que la paz no es un premio, sino tu naturaleza. Cuando el alma toma el timón, la vida se vuelve simple. Ya no necesitas tener razón, ganar o demostrar nada.
comienzas a ver belleza incluso en las cosas pequeñas. Y ese es el signo de que el ego se ha calmado, cuando dejas de buscar algo especial y empiezas a sentir lo sagrado en todo. Kabir lo resumió así: el buscador se convierte en lo buscado. Cada vez que respires, puedes practicar. Inhala suavemente y siente que el alma te está llenando. Exhala y permite que el ego se vacíe. Es así de simple. El método de Kabir no es un ritual complicado, es un cambio de atención. En lugar de mirar lo que falta, mira lo que ya está aquí. En lugar de escuchar tus pensamientos, escucha el silencio entre ellos. Ese silencio eres tú. Y si alguna vez sientes que el ego vuelve a tomar el control, sonríe, porque eso también forma parte del aprendizaje. La conciencia no avanza en línea recta, sino en espiral. Cada vez que caes, subes un poco más, porque ahora caes con comprensión. No te castigues por tener pensamientos. Agradece que ahora puedes verlos. La visión es el inicio de la libertad. Cuando la voz del ego diga, no soy suficiente, responde con ternura. Gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito tu miedo. Y quédate en silencio. No respondas más. Deja que el alma hable sin palabras. Ella te llevará de regreso al origen, donde nada falta, donde el amor no tiene opuestos. Allí está la paz que siempre has buscado y que ahora por fin empieza a recordarte. Cuando empieces a vivir desde ahí, el mundo no cambiará de inmediato, pero tu mirada sí. Verás que nada necesita ser perfecto para ser divino. Y cuando aceptas eso, todo se transforma. No porque lo fuerces, sino porque dejas de resistirte a lo que es. Kabir lo llamaba la rendición luminosa. El momento en que el alma canta y el ego se inclina. No trates de entenderlo, solo siéntelo. La mente busca conceptos, el alma busca silencio. Y en ese silencio, la vida entera empieza a respirar contigo. Allí, donde el ego se calla, comienza la verdadera oración. Y allí, donde todo se detiene, Dios mismo se escucha a través de ti. El silencio del alma no es ausencia de ruido, es la presencia de algo más alto que todo ruido. No se trata de callar tus pensamientos, sino de permitir que se disuelvan en una luz que no necesita explicación. Kabir decía que el alma no habla con palabras, sino con vibraciones que la mente no puede entender. Y es allí donde muchos se pierden. Buscan comprender con la mente aquello que solo puede sentirse desde el corazón. Pero el alma no busca comprensión, busca rendición. Cuando intentas forzar la paz, la alejas, porque la paz no es una meta que se alcanza. Es el suelo que siempre estuvo bajo tus pies, esperando que dejaras de correr. Cada pensamiento que intentas cambiar te enreda más, como un pez luchando contra la red que él mismo tejió. El alma no lucha, observa, no empuja, permite, no busca escapar del mundo, sino habitarlo desde otro nivel. Imagina por un instante que no tienes que ser nadie, ni lograr nada, ni defender ninguna imagen. ¿Qué queda cuando todo eso desaparece? Lo que queda es tu verdadera esencia, pura, intacta, presente. El ego teme ese vacío, porque en él no puede existir. Pero ese vacío no es muerte, es nacimiento. Es el espacio donde la vida respira sin máscaras. La mente busca fórmulas, pero la verdad no cabe en una fórmula. El método de Kabir no es una técnica, es una forma de mirar. Cuando cambias la mirada, todo se transforma sin esfuerzo. No porque algo fuera cambie, sino porque ya no lo miras desde la prisión del yo. El ego quiere entender el amor. El alma es amor. El ego quiere alcanzar la paz. El alma es paz. Todo lo que intentas lograr ya eres, pero el esfuerzo te lo oculta. El secreto no es hacer más, sino soltar más. Soltar la necesidad de control, de tener razón, de estar seguro. Cuando el alma despierta, la seguridad ya no importa, porque comprendes que no hay peligro real. Solo había una mente imaginando amenazas para sentirse viva. La libertad no llega cuando todo está bajo control, sino cuando dejas de necesitar controlarlo. Observa tus pensamientos como si fueran nubes. Algunas traen tormentas, otras belleza, pero ninguna puede dañar el cielo. Tú eres ese cielo. No intentes detener las nubes. Observa cómo vienen y van. La magia ocurre cuando descubres que, al no luchar, las nubes se disuelven solas. Ese es el silencio del alma. No hacer que todo esté en calma, sino ver que ya lo está más allá del ruido. El ego busca aprobación incluso en el camino espiritual. Quiere ser un yo iluminado, un yo sin ego. Pero mientras sigues buscando reconocimiento por tu despertar, el ego sigue dirigiendo. La humildad verdadera no dice yo soy humilde. Simplemente no tiene nada que defender. En ese punto, el alma empieza a hablar, y su voz no se oye, se siente. Kabir decía, mientras el corazón esté lleno de palabras, Dios espera en la puerta. Esa frase encierra todo.
Cada pensamiento que sostienes sin observarlo es una piedra en la puerta de tu alma. Pero cada vez que lo miras con atención amorosa, la piedra se vuelve polvo y la puerta se abre un poco más. No necesitas derribarla, solo sostener la mirada hasta que la ilusión se disuelva. No busques eliminar el ego, busca ver a través de él, como mirar un espejismo y saber que no hay agua, aunque el reflejo siga ahí. Esa comprensión silenciosa cambia todo. No destruyes el ego, simplemente dejas de creerle, y cuando dejas de creerle, se queda sin fuerza. Así nace el silencio, no del esfuerzo, sino de la claridad. Cada vez que algo te molesta, el alma te está mostrando un reflejo, no para castigarte, sino para liberarte. El conflicto no está fuera, sino en la interpretación que haces del momento. Cuando cambias la interpretación, el momento cambia, pero no porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de verlo desde la herida. Esa es la alquimia de Kabir, transformar el dolor en comprensión. El ego vive en el tiempo. Fui, seré, cuando logre. El alma solo existe en el ahora. Por eso, el silencio del alma no se alcanza mañana. Se escucha cuando dejas de mirar el reloj interno del ego. No hay camino, hay presencia. Y cuando estás presente, todo el peso del pasado cae como un abrigo viejo. Solo queda la pureza del instante. La mente teme el vacío porque no puede controlarlo. Pero lo que llamas vacío es plenitud sin forma. Allí no hay pensamientos, ni nombres, ni historia. Solo una conciencia despierta mirándose a sí misma. Es allí donde Kabir decía que el alma bebe el néctar de Dios. No hay ceremonia ni intermediarios, solo el encuentro entre lo humano y lo eterno dentro de ti. Algunos creen que despertar es eliminar la dualidad, pero en realidad es verla sin ser arrastrado por ella. Luz y sombra seguirán existiendo, pero tú ya no serás su prisionero. Te conviertes en el testigo de ambos, y cuando observas sin juicio, descubres que la sombra también sirve a la luz, que el ruido también apunta al silencio. Todo se vuelve un solo tejido. Tu respiración puede ser tu portal. Cada inhalación te recuerda la entrada al alma. Cada exhalación te vacía del ego. No lo hagas mecánicamente. Siente cómo el aire entra y sale. En ese ritmo simple está el latido de lo divino. No necesitas más. La mente busca complejidad porque teme la simpleza. Pero la verdad, como decía Kabir, es tan simple que los sabios se confunden y los puros la encuentran. El alma no quiere que cambies, quiere que recuerdes. Todo intento de mejorarte viene del ego, porque el alma nunca se sintió rota. Lo único que necesita es tu atención. Si miras desde ella, la vida empieza a organizarse sola. No como tú esperabas, sino como debe ser. En ese fluir, la resistencia se derrite y lo imposible se vuelve natural. No necesitas correr detrás de la paz. Ella te sigue cuando te detienes. Es como una sombra que solo puedes ver cuando dejas de moverte. Cuando dejas de buscar el silencio, lo escuchas. Cuando dejas de intentar ser espiritual, te vuelves auténtico. Kabir no quería discípulos perfectos, quería almas reales, porque lo real no se puede perder. A veces el ego usará la espiritualidad como disfraz. Dirá, mira qué despierto estoy, mira cuán consciente soy. Pero la verdadera conciencia no necesita testigos. Brilla incluso cuando nadie la ve. No es una meta, es un estado natural. Y cuando vives desde ahí, cada palabra que dices, cada gesto que haces, lleva una presencia que otros sienten sin saber por qué. Si te observas profundamente, notarás que detrás de todo pensamiento hay un silencio. Ese silencio no es pasividad. Es la fuente de toda creatividad, de toda sabiduría. El alma vive ahí. No está dormida. Está esperando que mires hacia ella en vez de hacia el ruido. Y cuando lo haces, el mundo deja de ser una carga y se convierte en un espejo de tu propia luz. Nada de esto se trata de volverte perfecto. La perfección es otra ilusión del ego. Se trata de volverte real. Y lo real no necesita demostrar nada. Es fuego quieto, luz sin nombre. Cuando llegas ahí, no hay un yo que lo logre, porque quien lo logra desaparece. Queda solo la presencia viva de lo que siempre fuiste. Y si crees que ya entendiste todo esto, observa ese pensamiento también. Porque puede ser el ego poniéndose una nueva máscara. La práctica nunca termina, porque la vida sigue revelando capas más profundas. Muchos piensan que el silencio es algo que se crea, pero el silencio no puede crearse, porque nunca ha dejado de estar. Lo que tú llamas ruido es simplemente la distracción que te impide notar lo que ya está presente. La mente hace ruido porque teme desaparecer. No te pide comprensión, te pide atención. Y cuando la atención está firme, el ruido se disuelve sin lucha. Esa es la alquimia del alma, transformar la confusión en claridad solo con mirar. El ego cree que el silencio es vacío, pero el alma sabe que es plenitud.
En el silencio, todo lo que aparenta tener forma se revela como energía pura, vibrante, viva. No hay carencia allí, no hay pasado ni futuro. El alma no busca llegar a ninguna parte, porque ya está en todas. Cuando descubres eso, la necesidad de ser alguien desaparece. Solo queda la experiencia inmediata de ser. El error más común es intentar callar la mente, como quien apaga un fuego con gasolina. Cuanto más intentas controlar, más arde. Kabir decía que la mente no puede callar a la mente. Solo la conciencia puede hacerlo. El alma observa sin interferir, y esa observación amorosa es como agua que enfría la llama. No luches contra el pensamiento, abrázalo con tanta presencia que se disuelva en tu mirada. El ego busca dominar, el alma busca comprender. Lo que no comprendes te domina. Por eso el alma no huye de la oscuridad, entra en ella con una lámpara encendida. Esa lámpara es la conciencia. No necesitas combatir tus sombras, solo ilumínalas. Cada vez que lo haces, algo que parecía un enemigo se transforma en maestro. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes asustaba, ahora revela. El verdadero silencio no es ausencia de palabra, sino ausencia de resistencia. No necesitas escapar del mundo. Necesitas estar tan presente que el mundo no te arrastre. Cuando escuchas, sin responder, miras sin juzgar, actúas sin miedo, el alma toma el mando. Y cuando el alma guía, incluso el ruido se vuelve oración. No porque cambió el sonido, sino porque tú cambiaste de lugar dentro de ti. Hay un punto en el camino donde el ego ya no lucha por dominar, sino por sobrevivir. Entonces usa el disfraz de la espiritualidad. Te dice, mira qué consciente eres. Pero si necesitas probar que estás despierto, todavía duermes. Kabir enseñaba que quien realmente ha despertado ya no se presenta como despierto. Es demasiado libre para necesitar ese título. No te preguntes cómo alcanzar la paz. Pregúntate qué dentro de ti impide verla. La paz no es una meta, es un estado que ya está, oculto por capas de interpretación. Cada juicio, cada culpa, cada comparación es una nube que cubre el cielo del alma. Pero el cielo sigue intacto detrás. No lo limpies con esfuerzo. Déjalo mostrarse. Lo que el alma necesita no es método, sino espacio. Muchos intentan usar la mente para salir de la mente. Eso es como intentar escapar de una prisión construyendo otra celda dentro. La salida no está en pensar diferente, sino en ver quién está pensando. Si observas sin intervenir, los pensamientos pierden densidad y el alma aparece no porque llegue, sino porque nunca se fue. La libertad no llega cuando algo nuevo aparece, sino cuando el falso desaparece. La mente pide certezas, el alma pide confianza. La mente necesita un mapa, el alma solo necesita dar el siguiente paso. Cuando confías, incluso sin entender, algo dentro se relaja. En ese instante, el ego pierde el control y el alma asume el timón. Y lo curioso es que cuando el alma conduce no hay destino fijo, pero todo se alinea de manera perfecta. El alma no se mueve en línea recta, no busca resultados, busca profundidad. Lo que el ego llama retroceso, el alma llama purificación. A veces te romperás, pero no porque fallaste, sino porque una vieja forma de ti se está disolviendo. No te apresures a arreglarla. Permite que el fuego queme lo innecesario. Después del fuego, la luz no se apaga, se vuelve más clara. La rendición no es debilidad, es la fuerza suprema del alma. Rendirte no es decir, ya no puedo, es decir, ya no necesito hacerlo sola. Cuando el alma se rinde, no desaparece, se expande. Deja que la vida la atraviese sin resistencia. El ego teme perder el control, pero el alma sabe que el control era la verdadera prisión. Kabir decía, cuando el río se une al océano, no muere, se vuelve inmenso. Así es el alma cuando deja de luchar. El ego teme ser disuelto, pero al disolverse, se convierte en algo más grande. Lo que desaparece no es tú, sino la ilusión de separación. Y cuando ya no hay separación, incluso el dolor tiene un propósito divino. La práctica más profunda no es meditar horas, sino estar consciente en lo cotidiano. Escuchar a alguien sin planear tu respuesta, mirar el cielo sin nombrarlo, sentir el aire sin necesitar interpretarlo. Es ahí donde el alma habla. En los espacios simples, no en los rituales complejos. Kabir decía que el templo de Dios está en el corazón que respira. El ego vive de etiquetas. Yo soy esto, yo soy aquello. Pero el alma no necesita definiciones. Por eso, el verdadero despertar no añade nada. Lo quita todo. Quita los nombres, las historias, las máscaras, y cuando ya no queda nada que defender, descubres algo imposible de perder. Ese algo es tu esencia. El alma no quiere ser comprendida, quiere ser vivida. No quiere que la describas, quiere que la sientas. No quiere una teoría, quiere tu entrega. Cuando empiezas a vivir desde ahí, las preguntas cambian. Ya no es cómo consigo paz, sino qué estoy evitando sentir que me separa de ella.
La respuesta siempre está en el silencio, pero no en el silencio externo, sino en el que nace cuando ya no huyes de lo que es. Todo lo que ves afuera es una proyección de lo que niegas dentro. El ruido del mundo solo refleja el ruido de tu mente. Si quieres cambiar el reflejo, cambia el observador. Cuando el alma ve con claridad, el mundo refleja claridad. Lo externo se vuelve espejo del interno. Entonces entiendes que nunca hubo afuera. Todo siempre fue diálogo entre tú y tú mismo. El ego busca consistencia, el alma busca verdad. Por eso el alma cambia, fluye, se reinventa. No porque sea inestable, sino porque no puede ser limitada. Es como el agua, adopta la forma del recipiente sin perder su naturaleza. Cuando aceptas eso, dejas de aferrarte a identidades fijas. Te vuelves libre de ti mismo. El silencio del alma no es algo que logras, es algo que recuerdas. Está ahí cuando dejas de pedir explicaciones, cuando dejas de exigir que la vida sea diferente. En ese instante, todo se aquieta. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque ya no estás separado de él. Y en esa unión, el ego no puede sobrevivir. Y sin embargo, incluso cuando lo entiendes, la mente intentará apropiarse del silencio. Dirá, ahora lo tengo, ya estoy en paz. Pero observa ese pensamiento también, porque la verdadera paz no se posee, solo se permite. No puedes tener el silencio, solo puedes serlo. Y cuando lo eres, el universo entero empieza a resonar contigo. Tal vez en este punto, algo dentro de ti está recordando lo que siempre supo. No es nuevo, es un eco que vuelve del origen. Pero, ¿qué pasaría si en vez de intentar alcanzarlo, te detuvieras completamente y dejaras que él te alcanzara a ti? ¿Qué surgiría si, por primera vez, no hicieras nada más que permitirte escuchar el canto invisible del alma que ya está sonando ahora mismo dentro de ti? El silencio del alma no se conquista con esfuerzo, sino con rendición. Muchos buscan callar la mente como quien quiere domar una bestia, pero Kabir sabía que el secreto no está en la lucha, sino en el abandono. La mente no se vence atacándola, se disuelve cuando la observas sin resistencia. Cada pensamiento que intentas suprimir se fortalece, pero el que permite ser visto sin apego se desvanece como neblina al amanecer. La paradoja es que cuanto más intentas controlar, menos control tienes. El ego ama los métodos complicados porque le dan la ilusión de que él mismo puede alcanzar la iluminación. Pero Kabir se reía de eso. Decía que el alma no necesita aprender a ser libre, solo recordar que nunca estuvo presa. La prisión es oír la voz del ego como si fuera la tuya. El alma no grita, no exige, no teme, habla con un lenguaje tan sutil que solo se capta cuando todo dentro de ti se aquieta. El error más común del buscador es creer que el silencio es ausencia de ruido. Pero el silencio de Kabir es la presencia absoluta de la conciencia. Es el sonido detrás de todos los sonidos, el espacio entre cada palabra, el respiro que no tiene dueño. Por eso, cuando intentas hacer silencio, te alejas de él, pero cuando te haces consciente del que escucha, el silencio aparece por sí solo. El ego se alimenta de comparaciones, necesita medir para existir. Soy más espiritual, soy menos evolucionado, estoy cerca de despertar. Cada etiqueta es su alimento. Kabir decía, el pez que busca el océano está nadando dentro de él. Y así estás tú, buscando a Dios mientras respiras en él. Pero ¿quién te enseñó a buscar fuera lo que solo puede florecer dentro? Cuando la mente se aferra al control, el alma se repliega. Cuando sueltas la necesidad de entender, el alma se expande. El conocimiento intelectual es solo ruido sofisticado si no desciende al corazón. Por eso Kabir enseñaba a desaprender. Decía que la mente está tan llena de palabras que el alma no tiene espacio para hablar. Y el alma no grita, susurra. El ego teme el silencio porque en el silencio muere. Por eso busca distracción constante, incluso espiritual. Quiere libros, técnicas, rituales. Pero el alma no necesita estímulos, solo presencia. En el instante en que dejas de buscar, todo lo que buscabas se revela. El silencio es un espejo que refleja lo que eres cuando nada te define. La mente pregunta, ¿cómo silencio el ego? Pero esa pregunta ya viene del ego. Kabir decía que el alma no pregunta, contempla, no analiza, observa. No teme perder, porque sabe que no puede ser perdida. El verdadero silencio no es un logro, sino una rendición total ante lo que ya es. El ego ama tener razón, pero Kabir enseñaba que la verdad no se posee, se disuelve en ella. Querer entenderla es perderla, porque la comprensión pertenece al tiempo, y la verdad vive fuera de él. Cuando intentas comprender la eternidad con una mente temporal, solo fabricas confusión, pero cuando callas, ella se revela. Muchos creen que la paz interior llega cuando todo se ordena fuera, pero Kabir decía que la paz no depende del orden, sino del vacío. No necesitas que el mundo te comprenda, solo dejar de intentar comprenderlo. La mente humana busca sentido,
El alma ya vive en el sentido, y mientras sigas exigiendo respuestas, seguirás ciego ante la evidencia más simple. Ya eres aquello que buscas. El ego se disfraza de buscador espiritual, pero su meta no es despertar, sino destacar. Quiere sentirse especial, iluminado, distinto. Kabir lo desnudó sin piedad. El buscador sincero se disuelve, el falso buscador se exhibe. Por eso el silencio no se predica, se encarna. No se dice soy paz, se respira, se irradia. Cuando el alma comienza a despertar, lo primero que muere es la necesidad de ser comprendido. Ya no buscas aprobación, porque entiendes que el amor no se obtiene, se recuerda. Kabir decía que el alma madura cuando deja de exigir del mundo lo que solo puede darse a sí misma. Esa es la alquimia secreta, convertir la carencia en plenitud sin intermediarios. Cada emoción intensa es una puerta. La ira, el miedo, la tristeza, todas son vibraciones que piden ser vistas sin juicio. Kabir no negaba las sombras, las abrazaba hasta que se disolvían en luz. El alma no teme la oscuridad, porque sabe que la oscuridad solo es la luz olvidada. ¿Has observado tu dolor sin querer curarlo? Entonces, ya empezaste a sanar. No confundas rendición con debilidad. Rendirse al alma es el acto más feroz de libertad. El ego lucha por sobrevivir, pero el alma no necesita defenderse de nada. No hay enemigo donde no hay separación. Kabir decía que cuando ves a Dios en todo, incluso el conflicto se vuelve maestro. La paz interior no es una meta, es un estado natural que reaparece cuando dejas de interferir. Cada intento de alcanzarla la posterga. El alma no corre detrás de nada, porque ya está en casa. Pero ¿qué parte de ti sigue corriendo? ¿Qué creencia te convence de que aún falta algo para ser completo? El silencio del alma es un fuego invisible. No destruye, purifica. Quema las máscaras, los yo debo, los yo necesito. Y cuando todo eso cae, lo que queda no tiene nombre. Kabir lo llamaba la melodía sin sonido, un espacio donde ya no hay pregunta ni respuesta, solo presencia. Cuando miras el mundo desde el alma, ya no reaccionas, respondes. Ya no juzgas, comprendes. Ya no huyes del dolor, lo transformas. Esa es la maestría de Kabir. No cambiar lo externo, sino cambiar el que mira. Porque lo que ves fuera es solo la proyección de lo que vibra dentro. El alma no se impone sobre el ego, lo abraza hasta que deja de tener sentido. No hay guerra entre ellos, solo olvido. El ego no es enemigo, es el niño asustado que creyó estar solo. Cuando lo miras con compasión, deja de gritar. Y entonces, en ese instante, el silencio florece. Kabir decía que cuando escuchas al alma, el mundo se vuelve un eco de su voz. Ya no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Lo divino no está en los templos, sino en el acto de respirar conscientemente. Cada gesto puede ser oración si se hace desde la presencia. Pero ¿qué sucede cuando el alma te llama y el ego aún no quiere soltar? ¿Qué parte de ti resiste el silencio? ¿Qué voz dentro de ti teme desaparecer? ¿Y si el silencio que tanto evitas fuera, en realidad, la voz de tu propio despertar llamándote una vez más? El alma no se despierta por acumulación de conocimiento, sino por la muerte del exceso. Kabir decía que el ruido más peligroso no es el de la ciudad, sino el que vive dentro de ti cuando intentas controlar lo que ya eres. La mente grita porque tiene miedo de desaparecer, y el silencio no es ausencia de pensamiento, sino la presencia total de quien observa sin juicio. Solo cuando dejas de querer entender, comienzas realmente a ver. El ego adora los caminos largos, los procesos interminables, las promesas de iluminación futura. Pero el alma no necesita tiempo, porque ya está completa. El ego busca progreso, el alma busca presencia. Mientras una parte de ti espere un mañana mejor, otra parte seguirá prisionera del deseo. Kabir decía: ¿cómo puedes alcanzar lo que nunca te ha dejado? La búsqueda espiritual, para muchos, es apenas otra forma sofisticada de fuga. No existe mayor prisión que creer que necesitas conquistar la paz. Esa creencia mantiene a millones en guerra interna, rezando por algo que ya habita dentro. El alma no te pide esfuerzo, te pide entrega. La rendición no es rendirse ante el mundo, sino ante lo que en ti resiste lo eterno. La paz no llega cuando todo se calma, llega cuando dejas de luchar contra el caos. La mente dice, debo entender. El alma susurra, solo siente. La mente disecciona la experiencia, el alma la habita. Kabir enseñaba que quien vive desde la mente siempre llega tarde, porque el pensamiento es una sombra del instante. La mente solo comenta lo que el alma ya sabe, por eso cuanto más piensas, más te alejas de ti. El ego se especializa en crear espejismos. Te hace creer que serás libre cuando consigas más, sepas más, seas mejor. Pero el alma se ríe, porque su libertad no depende de nada. No se alcanza la paz a través de la perfección, sino de la aceptación radical.
La aceptación no es resignación, es lucidez. Ver lo que es, sin adornos, sin máscaras, sin miedo. Kabir no hablaba de matar el ego, sino de verlo. Destruir al ego es otro acto del ego. Él enseñaba que basta observarlo con la claridad del alma para que se disuelva. La conciencia no necesita luchar. Su sola presencia transforma. La oscuridad no se expulsa, se ilumina. Cuando miras tu sombra con ternura, ella deja de tener poder sobre ti. Muchos confunden paz interior con comodidad, pero la verdadera paz no es suave, es feroz. Es la calma que arde, la quietud que corta. No busca agradar, busca despertar. El alma no quiere que te sientas bien, quiere que seas real. Y lo real, al principio, duele. Duele ver lo que negaste por años. Duele dejar de culpar y asumir la creación de tu propio laberinto. El ego siempre busca un culpable, porque sin enemigos no sabe quién es. Pero Kabir decía, quien culpa al mundo aún no se ha mirado a sí mismo. La mente proyecta lo que no soporta ver dentro. Por eso, todo conflicto externo es un reflejo de la batalla interna. La paz no se negocia afuera, se decreta dentro. La atención es el arma del alma. Donde miras, das vida. El ego intenta atraparte con pensamientos sobre el pasado o el futuro, porque ahí el alma no puede operar. Pero cuando habitas el instante, el ego se disuelve. Kabir decía que el ahora es el portal invisible donde el alma gobierna sin palabras, y ese portal no se abre, se reconoce. Cada emoción densa es una oportunidad disfrazada. El ego llama problema a lo que el alma llama puerta. Cuando algo te hiere, no está destruyéndote, está revelando la parte de ti que aún no se ha visto. El alma no teme al dolor, lo abraza hasta que se convierte en comprensión. No existe herida que resista la mirada de la presencia. El ego busca fórmulas, pero Kabir enseñaba que el método real es el no método. No hay pasos, no hay técnica, no hay logro, solo hay observación consciente. La mente detesta eso, porque no puede controlarlo. El alma no trabaja con control, trabaja con entrega, y esa entrega no se puede ensayar, solo sucede cuando te cansas de resistir. El silencio verdadero no se practica, se revela. No se alcanza por repetición, sino por transparencia. Cada pensamiento que surge es una ola en la superficie, pero debajo de ellas siempre hay un mar inmóvil. Ese mar es tu alma. No necesitas calmar las olas, solo recordar que no eres ellas. El ego cree que meditar es hacer silencio, pero Kabir decía que meditar es ser silencio. No se trata de callar, sino de escuchar desde un lugar donde ya no hay oyente. El alma no busca resultados. Su naturaleza es eterna presencia. Y cuando logras sentirte a ti mismo sin necesidad de pensar, has tocado lo inefable. El error de muchos buscadores es creer que la paz se siente. Pero la paz no es una emoción, es la ausencia de reacción. Es el espacio donde las emociones se mueven sin atraparte. Cuando logras observar el miedo sin llamarlo tuyo, el miedo se transforma en conciencia. Y cuando observas la tristeza sin rechazarla, ella se convierte en ternura. Kabir enseñaba que la verdadera oración no tiene palabras. Es una rendición del corazón ante el misterio. No pides nada, no esperas nada, no temes nada. Simplemente existes en una comunión silenciosa con lo que no puede ser nombrado. Esa es la oración viva del alma. No se dice, se vibra. El ego se disfraza de espiritualidad cuando busca experiencias místicas para alimentar su identidad. Pero el alma no necesita espectáculo. Lo sagrado no está en los templos, sino en la mirada que ve lo divino en lo simple. Kabir veía a Dios en el polvo del camino, en el sonido del martillo, en el suspiro del mendigo. Todo era oración cuando el alma miraba. El alma no busca entender el propósito. Ella misma es el propósito. La mente quiere definirlo, pero el alma solo quiere expresarlo. Y lo expresa cuando vives sin fingir, cuando respiras sin miedo, cuando amas sin poseer. La paz interior no es un destino. Es el estado natural del ser cuando deja de fingir ser algo más. El ego teme desaparecer porque cree que el vacío es la muerte. Pero Kabir decía, el vacío no mata, revela. En el vacío desaparecen las formas, pero no el ser. Lo que muere es la ilusión de separación. Lo que queda es la vastedad silenciosa que siempre ha estado ahí, observando todo, esperando que regreses. El alma no necesita que la escuches, necesita que te calles, porque mientras intentas oírla, sigues siendo tú quien habla. El silencio del alma no se conquista, se permite, y ese permiso nace cuando te atreves a no intervenir en lo que la vida hace por sí sola. Kabir decía, el río no empuja su curso, solo fluye. Tú sufres porque todavía crees que puedes dirigir el cauce del río. No busques callar al ego como quien calla a un enemigo. Él no se destruye, se disuelve al no ser alimentado. Cada vez que justificas, defiendes o explicas, lo estás alimentando, pero cuando simplemente observas su ruido sin juzgarlo, comienza a perder fuerza.
Kabir lo llamaba el arte de mirar sin morder. La mente teme a esa mirada porque sabe que, ante ella, su existencia se desvanece. Muchos creen que el ego es una voz en la cabeza, pero en realidad es la tensión en tu pecho cuando sientes que tienes razón. Es la rigidez de tus hombros cuando no puedes soltar el control. Es la ansiedad de querer ser comprendido. No está en tus pensamientos, está en tu resistencia. Cuando el alma observa esa tensión y no la combate, algo se abre. Y en esa apertura, el ego pierde su trono. La paz no es ausencia de ruido, sino presencia de conciencia dentro del ruido. No es un estado que se alcanza, es un reconocimiento de lo que siempre estuvo ahí. Kabir decía, la paz no se logra, se recuerda, pero para recordarla, necesitas desaprender todo lo que crees que te separa de ella. La mente busca métodos, el alma busca verdad. La verdad no tiene pasos, solo requiere desnudez. Cada emoción que niegas se convierte en un muro entre tú y tu alma, pero cada emoción que aceptas se vuelve un puente hacia ella. El ego quiere controlarlas, el alma las abraza. No hay sentimiento espiritual ni mundano. Todos son mensajeros del mismo origen. Kabir decía, incluso la ira, cuando se mira con amor, se transforma en canto. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar con lo que sientes y simplemente lo respiraras? El silencio no se encuentra en los templos ni en las montañas. Se encuentra entre un pensamiento y otro, en ese espacio diminuto donde la mente se cansa de comentar. Pero ese espacio solo se abre cuando no lo persigues. Kabir comparaba la mente con un tambor. Cuanto más lo golpeas, más suena. Si quieres silencio, deja de golpear. Muchos buscan la paz a través del control, pero el control es el lenguaje del miedo. Querer controlar tus pensamientos es como intentar domar el viento con las manos. Cuanto más lo aprietas, más se escapa. La paz no llega porque la mente se ordena. Llega porque te rindes a su desorden con aceptación total. El ego teme esa rendición porque equivale a su muerte, pero el alma florece precisamente ahí. Y sin embargo, esta comprensión no es el final, es la puerta, porque ahora que el ruido del ego comienza a callar, escucharás un sonido aún más profundo, el susurro de tu alma guiándote hacia un amor sin forma, hacia una verdad que ningún pensamiento puede nombrar. ¿Lo sientes? Esa vibración silenciosa no viene de ti, eres tú. Conecta con este canal como quien entra en un templo interior. Aquí no vienes a aprender más teorías, vienes a recordar lo que el alma ya sabía antes de nacer. Cada vídeo es una puerta vibratoria hacia un estado de conciencia más alto, donde el ego se disuelve y el amor divino se revela. Gracias por permanecer en esta frecuencia. Que la luz del silencio te acompañe en cada respiración, en cada pensamiento, en cada instante que decidas ser tú mismo.